Bueno, soy Alba, he sacado plaza en esta convocatoria y bueno, yo hice el curso de marzo hace dos convocatorias y este último año me apunté al Repepir. Estaba viendo que muchos teníais dudas de si apuntaros a este o los sábados. Yo es la duda que realmente también tuve el año pasado. Y yo creo que depende al final realmente más que el número de posición, tenéis que pensar en realmente los conocimientos o sea, la base de conocimientos que creéis que tenéis. O sea, yo por ejemplo en el curso de marzo es verdad que lo trabajé muchísimo, entonces me apunté al Repepi realmente también por ver algo diferente, ¿no? A mí al final que me contaran otra vez el rollo en las clases era algo que me aburría, porque es algo que me puedo estudiar yo en mi casa. Entonces sí que vi el Repepir como algo diferente. Entonces es lo que comentaba José Luis, de que al final realmente el Repepir está enfocado de una forma diferente al resto de cursos, pues lo normal no es que no irás a clase y te contarán todo el rollo, sino que por lo general va a ser mucho más práctico. O sea, sí que es cierto que si bien en las asignaturas más importantes, en la primera vuelta, como decía José Luis, sí que son clases más como más de repaso, porque al final pues te dan, por ejemplo, clínica 3 y 4 toda en una clase de 4 horas. Yo creo que al menos a mí sí que me servían para repasar un poco pues lo básico y también sobre todo detalles o cosas más complicadas o que habían salido en la convocatoria anterior y que bueno, que nos podían causar dudas. Y bueno, sobre todo yo creo que el punto fuerte que yo vi el Repepir, y al menos en mi experiencia, fue en el tema de las asignaturas periféricas. Porque en las asignaturas periféricas, desde la primera vuelta, la mayoría son bastante prácticas realmente. Entonces, no vas a clase y te cuentan el rollo, sino que realmente muchas se basan en hacer preguntas, hacer ejercicios, sobre todo diapositivas con espacios en blanco. Entonces buscan mucho la participación. Entonces yo creo que llegado cierto punto, o sea, los que os planteáis el Repepir, al final tenéis ciertos conocimientos y es posible que os cuenten el rollo os pueda aburrir y es completamente normal, ¿no? Entonces, el hecho de que sea tan práctica yo creo que ayuda bastante, al menos a mí me ayudó bastante a saber qué cosas resulta que sí que sabía, aunque yo pensaba que no, me seguía acordando de ellas y bueno, y qué cosas fallaba y por tanto tenía que centrarme más. Entonces, a mí sobre todo me fue muy bien para las periféricas porque en base a esas clases yo ya no les dediqué mucho tiempo extra. Sí que es cierto que, por ejemplo, el caso de biología, yo creo que recomiendo habértela mirado al menos una semana antes, porque Pau va como, pues lo que decía José Luis, ¿no? Las clases van muy rápido porque lo tienes que dar todo en 4 horas y yo para la primera clase me la había repasado una semana antes y la verdad es que si no me lo hubiese repasado habría ido perdida completamente. Entonces, yo creo que tenéis que, sobre todo, valorar los conocimientos la base que pensáis que tenéis. Y ya digo, quiero decir, es normal, creo, y a mí me pasó en alguna clase, perderte un poco al final, pero sí tener un mínimo de base para no perderte en todas las clases y que al final sea un curso que no sea productivo y no te aporte nada. Porque entonces sí que igual es mejor plantearse, por ejemplo, pues el de los sábados que comentabais. Y, y bueno, también pues estoy un poco nerviosa. Bueno, yo lo que sí que hice en el caso bueno, como me organicé yo, realmente mi primera vuelta no miré ninguna periférica, creo que solo biología para no ir perdida a la hora de ver la clase. Entonces yo sí que es cierto que me centré sobre todo en trabajar las clínicas infantil, el anexo de evaluación. En mi caso sí que me leí capítulos del BELLOC. Y claro, todo eso, pues yo me puse, yo creo que sobre mayo, junio, y al principio, pues lo típico, ¿no? Que te cuesta ponerte, pero poco a poco fui haciendo eso. Y es cierto que yo en la primera vuelta no me dio tiempo a mirar las periféricas. Entonces lo que hice yo fue verme las clases, excepto biología, el resto me vi las clases sin haberlas mirado, de forma que me sirvieron para repasar y para recordar pues, los conceptos estudiados de la convocatoria anterior. Eh,
Sí que hice y creo que, al menos por el formato en que está montado el Repepir, creo que va bien, es en el caso de la segunda vuelta, yo lo que intentaba era, si me quería repasar básica, me repasaba básica, por ejemplo, 2 semanas antes de cuando fuese la clase. De manera que lo que comentaba José Luis de introducir repasos, yo no los introducía, pero de esa manera mi repaso era la clase. Entonces, yo lo que intenté hacer fue eso. En caso de que no me cuadrara antes, pues me la ponía 2 semanas después de la clase. O sea, para al menos que esa clase me sirviese de repaso de verdad. Y bueno, en cuanto a lo que también comentaba José Luis de lo de las vueltas y los repasos, yo es verdad que soy más de dar muchas vueltas y nunca he llegado a meter algún repaso, porque al final nunca los llegaba a hacer. Pero bueno, yo creo que al final es algo bastante personal y depende de lo que estés acostumbrado. Yo siempre he estudiado de pegarle muchas vueltas a la materia porque si no me da la sensación de que no se me está quedando. Entonces yo creo que eso al final ya es un poco bastante personal. Y, y bueno, creo que, bueno, aparte de esto, bueno, ya os digo, o sea, yo creo que el Repepir, al menos en mi caso, sí que me ha servido mucho, sobre todo, como os he comentado, para las periféricas. En el caso de las otras asignaturas, creo que al final, llegado este momento, hacemos más un trabajo nosotros más autónomo, o sea, más por nuestra cuenta. Pero si no queréis aburriros en las clases, si queréis algo que os sirva un poco por lo que dice José Luis, de saber en qué fallo, qué es lo que ya conozco y por tanto no tengo que volverme a repasar para no perder el tiempo, yo creo que el Repepir es un curso que puede ir muy bien. Y claro, teniendo claro bueno, que al final tenemos cierta base sobre el conocimiento eh, para no perdernos cuando estemos en clase. Y bueno, no sé, eh, bueno, estaba mirando, pero tenía algunas cosas apuntadas. Y bueno, no sé, yo creo que eso, o sea, si ponéis alguna pregunta si tenéis alguna pregunta o lo que sea, yo creo que me será más fácil. Y bueno, sí que creo que algo bastante importante, descansad mucho y sobre todo, no pasa nada si tardáis en poneros a estudiar. Yo al menos en mi caso, el año pasado me costó, yo pensaba que no, pero me costó muchísimo ponerme. Y al final yo me puse a finales de mayo, junio y cuando me ponía a estudiar estaba 2, 3 horas y no podía seguir y me tocaba parar y realmente pues dediqué ese tiempo un poco lo que decía José Luis si quería ampliar alguna cosa y ya en septiembre me puse a tope a estudiar de verdad porque al final cuando empezamos pues aún estamos un poco con el examen anterior y no estamos preparados para ponernos a estudiar como tal. Y bueno, si tenéis alguna pregunta. Bueno, espero que os haya servido de algo. Es un poco raro no ver a nadie y hablar. No, sí, sí, o sea, lo de empezar, sí. Yo era estudiar 2, 3 horas, irme a la cama y decir es que no puedo. O sea, no puedo, no puedo seguir. Pero creo que al final también es poner una fecha límite. En mi caso, yo dije a partir de septiembre ya me lo dejo todo preparado para septiembre y en septiembre me pongo a estudiar como tal. Porque al final, quiero decir, subrayar y leer cualquier cosa nueva, pues ocupa bastante tiempo y a veces creo que frustra incluso más. Pues, bueno, respecto a lo de qué es lo que más me ha ayudado este último año bueno, en la preparación del PIR, la verdad es que creo que es algo que no tengo, o sea, no tengo muy claro. Sí que he intentado bastante descansar más, o sea, como decía, de cuando me puse a estudiar, si solo podía estudiar 2, 3 horas y no podía seguir, paraba. Al principio me sentía bastante mal, pero luego decidí que al final era lo mejor, porque estar delante del libro subrayándolo todo no servía de absolutamente nada. Entonces creo que sobre todo fue todo el tema del descanso. Y a ver, CD también, pero al final llevo con CD todo el tiempo, entonces es verdad que el repepín me ha ayudado, por ejemplo, pero
Pero sí, yo creo que sobre todo eso e intentar trabajar sobre todo el material de forma diferente. O sea, yo al menos cuando me subrayé los esquemas hace dos convocatorias, resulta que había partes de los esquemas que no había subrayado y no, y ya no las veía. O sea, eran cosas importantes que no había visto. Entonces, el intentar hacerme tarjetitas o hacer preguntas, cualquier cosa para mirarlo de forma diferente, veía al final que había conceptos que resulta que sí que tenían los esquemas, pero yo no me había dado cuenta. Entonces, yo creo que es intentar eso, intentar tampoco aburrirnos del material que tenemos. Respecto a la pregunta de Luis, a ver, lo de aportar conocimientos nuevos, pues depende al final de la asignatura. Por ejemplo, sí que es cierto que Irene en Terapias 2, creo que fue en la primera sesión dedicó toda la clase a terapias de tercera generación. Entonces, claro, eso la verdad es que estuvo muy bien porque al final con las preguntas de los últimos exámenes era algo que al menos yo en el curso de marzo el año anterior no lo había visto mucho. Entonces, la verdad es que eso, por ejemplo, sí que me ayudó mucho. Y, y yo creo que sí, o sea, hay muchas cosas que sí, eran conocimientos y cosas que se habían dado, que yo había dado en el curso de marzo, pero en el Repepir al final te lo dan de forma diferente. O sea, al dártelo de esa forma más práctica, yo creo que al menos, bueno, al menos a mí, cuando ya tienes ciertos conocimientos, me fue mucho más útil, porque ciertas cosas que yo igual pasaba por alto al ver los esquemas, al verlas en una diapositiva en blanco, pues igual no se me ocurrían y decía, vale, igual tengo que repasarlo, aunque está claro que todo por evocación no nos lo vamos a saber, pero en ese sentido yo creo que sí. De hecho, yo, por ejemplo, me planteé si igual me había equivocado en algún momento, porque las clases iban muy rápido y yo al final tampoco llevaba tanto tiempo. Pero luego lo pensé y realmente justamente las clases que eran más teóricas, realmente era al final un poco las que más me aburría, porque decía, es que esto me lo puedo estudiar yo. Y en cambio, la mayoría que eran más prácticas eran las que mejor me funcionaban. No sé si respondo a tu pregunta. Vale, respecto a la pregunta de José, realmente, más que trabajarse sobre los esquemas, sí que hay algunos profesores que sí que suben algún PDF de apuntes o algo, pero creo que subieron alguno, pero no, sobre todo es básicamente, por ejemplo, básica, bueno, sí, creo que en las dos partes eran diapositivas con huecos en blanco. Entonces teníamos que ir contestando. Lo que buscan es que vayamos participando. Entonces trabajas directamente sobre la clase. Yo, de hecho, los esquemas casi que ni los tocaba en clase. Depende de la asignatura, porque sobre todo las más centrales al final son como más teóricas y por tanto es verdad que pues que la clase no va a ser tan práctica, aunque en la segunda vuelta te ponen casos clínicos y preguntas. Y en el resto, ya te digo, muchas veces yo directamente no los esquemas ni los abría. Estás en la clase y a partir de las diapositivas y todo se trabajaba todo. Y de hecho, en muchas clases yo salía pensando, vale, me ha servido, o sea, me han servido como un repaso. Y sí, también reglas mnemotécnicas y tal, también la verdad es que también nos comentaban alguna cuando había alguna, porque algunas cosas pues es complicado. Sí, a ver, yo creo que sí que aportan, o sea, yo creo que sí que aporta algo diferente porque al final yo lo veo un poco como un complemento, ¿no? Como un complemento como igual podría ser CD Memory o CD Exam, aunque es muy importante hacer muchas preguntas, pero como un complemento de una forma de estudiar diferente, de ya no estás delante del libro, no estás delante del libro leyéndolo o recitándolo tú solo, sino que te están obligando a intentar evocarlo. Y quiero decir, si no te lo sabes, no pasa absolutamente nada, pero creo que es una forma de estudiarlo diferente y que ayuda bastante, la verdad. Y sí, sí, se quedan grabadas y al menos yo creo que
al menos básica, luego lo remiré algunas diapositivas, sobre todo pues para repasar ya esos conceptos que había visto que en la clase me fallaban, porque si no, si cuando cogía los esquemas de básica me perdía entre ellos. Entonces, de esa manera al final trabajaba un poco lo básico y lo que sí que sabía que yo estaba fallando.